Si no tuviera costa, podríamos decir aquello de que Murcia tiene frentes ferroviarios abiertos por los cuatro costados, algunos con mucho retraso. Y para presionar a transportes, el gobierno regional ha anunciado una serie de exigencias que afectan a los puntos más relevantes de la región que te cuento en este vídeo. El gobierno de la región de Murcia ha celebrado recientemente una conferencia sectorial de transportes para exigir al Ministerio de Transportes soluciones a los incumplimientos ferroviarios que afectan a todo su territorio y en diferentes conexiones con el resto del país, y que aseguran frenan el desarrollo económico y social. El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, fue el indicado de trasladar esta reivindicación con varias concreciones: avances en la llegada de la alta velocidad a Cartagena y Lorca, la recuperación de la histórica línea Guadix-Baza-Lorca, la reapertura y modernización de la línea Cartagena-Albacete, la ampliación del servicio FEBE y una solución definitiva para la estación de Águilas. García Montoro afirmó que la región de Murcia no puede seguir acumulando proyectos ferroviarios sin resolver, mientras el Ministerio continúa aplazando decisiones que son fundamentales para su competitividad, la cohesión territorial y la movilidad de los ciudadanos, reclamando compromisos concretos, calendarios ciertos y la ejecución efectiva de unas infraestructuras que llevan demasiado tiempo esperando, donde también se aprovechó para recordar que el gobierno regional viene reclamando desde hace meses la aceleración de las obras del corredor mediterráneo en la región, especialmente en el tramo de Lorca, que mantiene suspendido el servicio de cercanías con Murcia desde 2021, y en la integración del AVE en Cartagena, donde ni siquiera hay fecha de inicio de obra. Un corredor mediterráneo que, ya informamos hace unos meses, sufrirá no pocos retrasos en sus diferentes tramos sobre lo ya anunciado, y que incluye en buena parte las diferentes conexiones que atraviesan la región de Murcia. En este contexto insistió además en la necesidad de revisar la planificación ferroviaria prevista para la región de Murcia para evitar que el actual diseño del corredor mediterráneo genere un cuello de botella que comprometa su capacidad futura, recordando que el gobierno regional y la Confederación Empresarial de la región de Murcia solicitaron recientemente al Ministerio una reunión urgente para revisar esta planificación y reclamar la separación de los tráficos de alta velocidad, cercanías y mercancías en lugar de la plataforma única prevista a partir de San Isidro, al considerar que este modelo relegaría a la región a una posición de desventaja competitiva respecto al resto del corredor mediterráneo. También se subrayó la necesidad de reabrir y modernizar la línea Cartagena-Albacete-Madrid, viejo anhelo de muchos viajeros hasta o desde dicha región, que permanece cerrada para pasajeros desde 2022, al considerarse que constituye una infraestructura estratégica para recuperar la conexión directa con Madrid, reforzar la competitividad del puerto de Cartagena y mejorar la movilidad de pasajeros y mercancías. También se defendió la necesidad de recuperar la línea ferroviaria Guadix-Baza-Lorca y de revisar el estudio con el que el Ministerio descartó su reapertura después de que un informe de la Universidad de Granada haya cuestionado las conclusiones de aquel análisis. El consejero exigió igualmente avances en la modernización y ampliación del servicio FEBE hasta Cabo de Palos y los municipios ribereños del Mar Menor, recordando que el gobierno regional, junto al Ayuntamiento de Cartagena, la Asociación de Municipios del Campo de Cartagena y del Mar Menor, elaboraron y remitieron al Ministerio una propuesta técnica para planificar esta actuación, señalando que ahora corresponde al Estado concretar la financiación y el calendario de ejecución, reiterándose también la necesidad de mantener la estación ferroviaria de Águilas en su ubicación actual y así preservar su carácter intermodal junto a la estación de autobuses. Durante la mencionada conferencia sectorial, celebrada en Madrid, el gobierno regional también defendió las alegaciones presentadas al nuevo mapa concesional estatal del transporte regular de viajeros por carretera, al considerar que el modelo diseñado por el Ministerio vuelve a perjudicar a la región de Murcia al reducir su conectividad y consolidar un sistema de transportes menos accesible para los ciudadanos, sin olvidar otras reclamaciones que afectan al Aeropuerto Internacional de la región de Murcia y el puerto de Cartagena,
asegurándose que la planificación del ministerio sitúa a la región en una posición de desventaja respecto a otros territorios, al diseñar una red de transporte que resta oportunidades de desarrollo económico y limita la movilidad de ciudadanos y empresas. Una región de Murcia que, más allá de la pompa y el boato que supuso la llegada de la alta velocidad a la estación del Carmen, muy criticada en su día, o las complejas obras en marcha hacia Almería, parece tener demasiados puntos calientes que o bien no salen adelante o lo hacen a velocidad de tortuga. Por lo que seguiremos muy pendientes de lo que acontezca en una región que sigue lejos de los servicios ferroviarios que por población, localización, turismo o PIB merece y necesita. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.